Estamos de vuelta con Giro a la Derecha. Como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar conversando, ¿no? Analizando esta gran gesta histórica que hubo el día de ayer en Venezuela, en donde, bueno, el régimen, dicen ellos, lograron que participaran alrededor de 10 millones de personas, aunque hay un debate con respecto a eso, pero bueno, ya esas dudas las iremos aclarando a lo largo de la conversación. Y para ello he invitado a Carlos Espinosa, él es activista liberal. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal, Esteban? Todo bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, acá lo que nos toca discutir lamentablemente es un circo, pero hay que analizarlo porque, bueno, forma parte de la noticia, ¿no? Y el día a día, sobre todo de las personas que hacen vida en Venezuela. Y yo quiero que comencemos, Carlos, con el significado que a tu juicio tenía justamente este proceso, porque vimos que la narrativa del régimen fue la siguiente: el que no participa se está colocando del lado de Guyana, y vimos que la narrativa de quienes no participaron fue el que participe le está haciendo un favor al régimen. ¿Tú qué piensas? Mira, que los que participaron, por supuesto que le hicieron un favor al régimen. Eh, lo que diga el régimen a mí me da totalmente igual porque es un régimen falso, es un régimen que además manipula desde el nacionalismo y desde el patriotismo a los venezolanos. A los venezolanos idiotas. Hay que dejarlo claro porque la inmensa mayoría de los venezolanos no se comió el cuento del régimen. A pesar de que el Amoroso, el presidente del CNE, diga que votaron 10 millones de personas, ahí no fueron a votar 10 millones de personas, ahí fueron a votar los funcionarios públicos extorsionados, Correcto. más que todos los funcionarios públicos que tienen cargos puestos a dedos o que dependen directamente de nombramientos por el régimen. Y entre esos funcionarios, pues por supuesto tenemos a los de la falsa oposición, que son funcionarios del régimen también. O sea, por ejemplo, le vimos a Capriles, diciendo desde un centro de votación vacío, un centro completamente vacío, diciendo que él estaba en contra de ese proceso electoral, pero que él igual estaba votando. Tal cual como cualquier funcionario del régimen que tiene que ir ahí y firmar un papel que compruebe que él le hizo el juego al régimen, porque si no lo votan de su oficina de cualquier ministerio. Bueno, lo mismo Capriles, lo mismo Ramos Ayub, lo mismo el montón de falsarios, por cierto. Rosales, Ecarri, Claudio Fermín. Rosales. Bueno, pero Carri, pues por supuesto, porque es chavista, ¿no? De corazón o sea, es un chavista. Capriles también. Bueno, todos son chavistas, ¿no? Ahora que es menos chavista Aquí que el no, otro. aquí no hay que hacer distinciones. Eso, No, a mí como la gente me no, empieza a explicar, no, es que este es colaboracionista, que los señores, todos. no, todos Todos son están en el chavistas, mismo paquete, solo que unos definitivamente. disimulan menos que otros. Esa es la realidad. Sí, sí, es verdad, uno disimula menos que otro. Ahora bien, fíjate que parte, te lo digo, conozco a alguien, no voy a decir nombres para no, digamos, caer quizás en estas cuestiones personales, pero conozco a alguien que yo respeto muchísimo, ¿no? Que de hecho he tenido en este espacio y que dijo que había que votar, que dijo que había que votar. Su excusa era, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Para independientemente de lo que pensemos del régimen o no, e incluso él mismo ha dicho en sus redes sociales que estas cifras obviamente son infladísimas y son un fraude, pero que dice, bueno, como son las oficiales, vamos a utilizar eso para fregar de una u otra manera al régimen de Guyana, diciendo que la mayoría de los venezolanos apoyan que el Esequibo, por así decirlo, se retome, ¿no? Y por lo tanto, el proceso, si bien fue organizado por el régimen, no indica un favoritismo hacia el régimen en sí. ¿A ti te parece que esta percepción o esta, digamos, postura tiene algún tipo de lógica? ¿Tú crees que podamos utilizar esto que se hizo justamente para tomar el Esequibo? No, es completamente ilógico. En principio, ninguna acción del régimen es en favor de recuperar el Esequibo. El régimen históricamente ha decidido que la República Cooperativa de Guyana eh, siga controlando el territorio de Esequibo o siga el territorio de Esequibo siga en manos de ellos. Chávez abiertamente dijo alguna vez en uno de esos tantos a los presidentes que hacía fastidiosos que mientras esas personas ahí en Guyana estén bien y estén teniendo buenos ingresos, que él no va a hacer nada para quitarles ese territorio a los guyaneses. Eh, entonces, ¿qué lógica tiene seguir la narrativa del régimen ahora en unas elecciones, en una consulta? Porque ni siquiera según fueron unas elecciones, fueron una consulta eh, que ellos hicieron. Además,
No tiene lógica ir a un proceso electoral, a un proceso del régimen, organizado por el CNE del régimen y con cifras infladas, que sabemos que el régimen iba a inflar. No tiene ningún sentido. Es que además también es no vinculante para el derecho internacional, el referéndum. Ninguna nación va a reconocer el referéndum como vinculante en materia de jurisprudencia o en ninguna corte internacional. Si la cuestión era molestar al régimen de Guyana o a la República Cooperativa de Guyana, eh, tendrían que haber hecho otras cosas, como preparar un buen caso en la Corte Penal Internacional o defender argumentos jurídicos válidos, pero es que el régimen ni siquiera quiere hacer eso. ¿Me entiendes? Ahora fíjate algo, un poco para utilizar el argumento del régimen. No, ellos querían este referéndum consultivo. Yo jamás he visto que uno haga consultas respecto a la soberanía, pero bueno, Sí. independientemente. El régimen dijo que querían para demostrar el apoyo de todos los venezolanos X, Y, Z. Según ellos votaron 10 millones de personas. Entonces el régimen con estos números, ¿qué va a hacer? ¿Va a invadir el territorio? ¿Va a llevarlo justamente, como tú dices, a organismos internacionales en donde esto no tiene ningún tipo de incidencia? Entonces, ¿de qué le sirvió al régimen para sumarnos a su narrativa? ¿De qué le sirvió respecto al reclamo que hacen del Esequibo? Mira, yo te voy a decir de qué le sirvió al régimen. El régimen, una vez más, barrió el piso con la oposición falsaria con la que ellos están acostumbrados a barrer el piso. Los utilizó como borregos, como, eh, como agentes publicitarios de su narrativa. Segundo, lavaron un montón de plata y justificaron un montón de dinero, producto de la corrupción. Porque yo también le quiero preguntar a la mayoría de los venezolanos o a la mayoría de los funcionarios públicos que fueron a votar en esas elecciones, si es que fueron algunos a votar en esas elecciones, si no se están preguntando por qué a ellos les pagan $5 al mes, $20 al mes, a lo que más les pagan, con la excusa de que no hay dinero porque hay un bloqueo criminal. Y el régimen sí se pudo gastar miles de millones de dólares en campaña publicitaria, en impresión de franelas, de volantes, en un proceso electoral que no tiene ningún sentido, en, en pagarle a influencers, que bueno, esos son los más muertos de hambre de todo. Eso por una Nutella y por unos likes en TikTok le hacen cualquier cosa que el régimen diga. Pero eso también cuesta plata, hasta la Nutella que le dan a los lambucios esos influencers y artistas que supuestamente en Venezuela tienen alguna relevancia. Pero los funcionarios públicos no se están preguntando cómo es que no hay plata para pagarles a ellos un aumento de salario, pero sí hay para gastarse miles de millones de dólares en un referéndum consultivo sin sentido. Bueno, yo sé que los líderes políticos en Venezuela no tienen cerebro, o los que tienen cerebro lo usan para lo malo, ¿no? Pero yo quiero creer que la sociedad venezolana en general es mucho más inteligente que ellos y que por eso la mayoría de los venezolanos no fueron a votar en ese referéndum consultivo. Bueno, hablemos justamente del tema de la inteligencia que estás mencionando, porque he visto redes sociales, gente que en estos momentos se anda burlando, que ojo, bien, obviamente hay que burlarse de lo que pasó el día de ayer, porque las imágenes hablan por sí solas. Ellos pueden decir que votaron 100 millones de personas si les da la gana, y lo que vimos fue realmente una afluencia muy baja de votantes, en donde se vio votantes, si es que los hubo, ¿no? En algunas imágenes vimos incluso testigos de mesas durmiéndose, en otros militares celebrando porque por fin alguien se aparecía a votar en el centro de votación. Pero bueno, muchos de estos eruditos de la clase política, de la clase periodística venezolana, han estado diciendo o atacando en sí al Consejo Nacional Electoral y han dicho, miren, acá de una u otra manera hubo una especie de plebiscito porque la gente con su abstención le está diciendo al régimen que no lo reconocen o que no quiere participar parte de su fraude. Pero al mismo tiempo está la gente que celebró y que participó el tema de las primarias para la escogencia de un candidato en las elecciones del 2024 y que en aquel momento cuando uno, por ejemplo, este personaje que está acá, les decía que el hecho de que hayan votado, asumiendo como reales también las cifras que ellos mostraron, ¿no?
que el hecho que un 80% del país, o más de un 80% del país, no votara en las primarias también era un rechazo hacia ellos. ¿A ti qué te parece? O sea, ¿por qué te parece que existe esa contradicción tan grande para utilizar los mismos argumentos que ellos utilicen contra ellos los usan contra el régimen? Pero si ellos los usan contra ellos, eso no tiene lógica. Explícame tú, Carlos, hablando de inteligencia. Mira, es que la inteligencia, no sé, no sé, ¿cómo es que dicen ellos todo el tiempo la frasecita esta de la candidata? De que bueno, no, que la soberanía no se ejerce, la soberanía no se consulta, se ejerce. Bueno, la coherencia no se consulta, también se ejerce. Y la inteligencia definitivamente no se consulta, también se ejerce. Ellos no son capaces de ejercer la inteligencia. Son totalmente contradictorios todos los argumentos que utilizan para poder defender el que hicieron unas primarias y no quisieron participar en este proceso. También es incoherente la postura de muchos ahora mismo con respecto a elecciones, porque igual en 2024 van a tener que participar. Por eso, y es que las primarias fueron para escoger un candidato presidencial. Entonces no entiendo esta cuestión de denunciar el fraude, que lo existe, que el CNE es una porquería, que lo es, pero... Yo supongo que es que Elvis Amoroso no va a ser presidente del CNE en el año 2024, según ellos, ¿no? Y no van a utilizar esas mismas maquinitas en el 2024 para elegir un presidente, supuestamente. O sea, no tiene lógica. No tiene lógica el que ahora mismo digan que el CNE del régimen es malo y que inflar cifras, pero en 2024 vayan a ir a elecciones con ese CNE del régimen. Por eso te digo, la coherencia definitivamente no es una cuestión de consultas o ahí entre ellos, es una cuestión de ejercerla, porque es que no tiene sentido. Igual que también el liderazgo, por cierto, no se consulta, el liderazgo se ejerce. Y ellos, pues, ahí están. Ese es el liderazgo que supuestamente ellos tienen. Un liderazgo que un día dice una cosa y hace elecciones, y otro día dice que no va a elecciones, y otro día va y son candidatos presidenciales. Fíjate, y acá te voy a colocar el video para que veas que no es algo que está inventado, que yo sé que a ti no hay que convencerte porque sabes quién es justamente Elvis Amoroso, pero un poco para que veas el descaro de lo que es el individuo que está enfrente del poder electoral en Venezuela. Porque el día de ayer sale dando el primer boletín, ¿no? En donde dice que participaron 10 millones y medio de personas, y el día de hoy, de votos, ahí de hecho hubo un debate, ¿no? Porque es que si eran votos, que si no eran votos, que votos no es lo mismo que votantes, entonces 10 millones de votos significa que participa. Sí, como eran 5 preguntas, cada persona emitió 5 votos. Ah, ok. Ese fue el argumento que empezaron a dar algunos, entonces que realmente participaron 2 millones de personas. Pero hoy Elvis Amoroso acaba de decir que no, que fueron 10 millones de venezolanos que participaron en esto. Sin embargo, fíjate el cambio de cifras. Acá te voy a colocar un video, ¿no? Y lo vamos a estar viendo. Ahora, para que veas cómo manipulan las cifras. O sea, yo creo que es la cifra con la cual se despierta el día y dice que vamos a decir esto, sacado de los pelos. Pero bueno, el primero va a colocar el día de ayer, las cifras que de ayer, 3 de diciembre, y después las que da hoy, 4 de diciembre. La abrumadora victoria del sí, con una participación hasta ahora que supera los 10.554.320 votos. Tuvimos una participación importantísima de 10.431.907 venezolanos que participaron. O sea, voló al día siguiente más de 100,000 votos. Más de 100,000 votos cuando había dicho el día anterior que ya habían participado tantos y que se iba a incrementar esa cifra. Lo que hizo más bien fue restarle más de 100,000 votos. Por supuesto, sabrás que las autoridades de Guyana han utilizado esto para hablar justamente de que es algo montado. Pero bueno, con este CNE quiere participar en elecciones. ¿A ti te sorprende, digamos, la ineptitud en este caso, que ni siquiera pudo dar otra cifra, sino una menor al día? ¿O tú crees que lo hacen a propósito, Carlos? Bueno, Elvis Amoroso no es el excontralor de la República. Ese fue el que habilitó a María Corina. Sí, habilitó a María Corina, sí, y que tampoco pudo controlar la corrupción del régimen criminal chavista. Ese mismo. O sea, que dejaba que el régimen criminal chavista se robara toda la plata del mundo y no controlaba ninguna arcas públicas. Ese mismo. Por supuesto que se les van a escapar números, pues ese señor no es capaz de sumar 2 más 2. Claro, pero tú no crees que esta gente, con toda la estructura que tienen, no pueda ni siquiera tener un equipo que les diga, mira, ayer diste 10
10.5 millones, hoy da 10.6, por lo menos, ¿no? No les importa. No les importa. Porque no les importa, porque son tan, o sea, ellos saben que no van a poder hacer nada en contra de ellos por vías políticas y tradicionales y pueden hacer lo que les da la gana. No preparan nada. Ese señor seguramente estaba echándose una pea anoche. Llegó esta mañana y dijo lo que dijo y no le importa porque es que son cínicos y son criminales. Ahora, los que son verdaderamente idiotas son los que le creen cualquier cosa a ese señor. Porque mira, que los chavistas sean mentirosos y que tengan éxito en las mentiras que dicen, no habla tanto de los chavistas, sino de la gente que le sigue la narrativa, tanto opositores como los 3, 4 chavistas que deben estar quedando en estos momentos ahí en Venezuela. O sea, que ellos sean capaces de hacer todo eso, no habla tan mal de ellos como sí habla mal de los que fueron a votar ayer en ese referéndum, y no habla, y habla aún peor de los que supuestamente son opositores y le creyeron toda la narrativa y le hicieron el juego a ese régimen criminal que es capaz de contradecirse a sí mismo, pero que les da igual, porque es que, ¿qué van a hacer los que estén en contra de eso? Los que estén supuestamente en contra de las mentiras del régimen. Nada, porque mañana el régimen les ofrece cualquier otra cantidad de dinero o cualquier otra candidatura o cualquier otra parafernalia de esta electoralista y van y se suman a ella. O sea, el problema no es lo que diga el régimen. El régimen es de naturaleza criminal y mentirosa y contradictoria además. El problema es los que le siguen el juego al régimen y cayeron en todo eso. Fíjate que tú estabas hablando, Carlos, de que el liderazgo tampoco se consulta, ¿no? Sino que se ejerce. Y me recuerdo que en un space en el que tú y yo participamos hace ya varias semanas, meses incluso, fue justamente creo que el día de la elección, fue en octubre, de la elección primaria, quiero decir. Tú dijiste algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque fíjate algo, cuando uno, si sale, por ejemplo, alguien con la franela de Voluntad Popular a decir 2 más 2 es 5, al menos que lo desmienta la directiva, ¿no? Uno asume que esa es la posición oficial de Voluntad Popular. Si sale alguien, por ejemplo, un señor llamado Carlos Prosperi a cantar fraude en las primarias, al menos que lo desmienta la directiva, como tuvo que hacerlo, por cierto, Henry Ramos Alú, ¿no? Uno asume que esa es la posición oficial de Acción Democrática. Tras esas elecciones primarias, tú dijiste, la jefa de la plataforma unitaria ahora es María Corina Machado. Y evidentemente, lo que hagan todos los miembros de esta plataforma se le puede achacar a ella. ¿Por qué? Porque ella es la líder de todos ellos. Vimos cómo ella dijo que no iba a votar, Voluntad Popular también, que el que votara era cómplice, XYZ, pero vimos cómo todos sus subalternos, por así decirlo, Manuel Rosales, Enrique Capriles, Henry Ramos Alú, y bueno, los otros miembros de ese jarrón chino llamado Plataforma Unitaria, fueron y ejercieron, entre comillas, sus derechos al voto. Acá justamente hablamos entonces de liderazgo. ¿Realmente qué incidencia tiene María Corina dentro de las propias filas políticas? Si es que tiene alguna. Mira, ninguna. Ninguna, porque además no solo no la quieren, no la respetan. Por eso te digo, como te dije al principio, que el liderazgo no se consulta, se ejerce. Y ella no tiene capacidad de ejercer el liderazgo político dentro de una oposición que está completamente alineada con el régimen criminal chavista. Ok, ella es la candidata presidencial, pero no es la líder de la oposición definitivamente. Porque Ramos Ayub no quiso hacer lo que ella dijo que hiciera. Claro, pero entonces ahí es donde viene justamente quizás el argumento de quienes la siguen a ella, que te dicen, bueno, pero es que realmente ella es la líder de la oposición, entendiendo a la oposición como la gente que se opone al régimen, no de los partidos políticos. Entonces quizás ella no quiere ser tampoco la jefa de ellos, sino que le interesa aglutinar a gente como tú, a gente como yo, que bueno, nos oponemos al régimen y rechazamos al G4, que a mi juicio ahora es G5, ¿no? Pero ella nos quiere, digamos, liderar a nosotros, no le interesa Ramos Alú ni Capriles. Mira, es que la cuestión con todo eso es las capacidades que tenga María Corina realmente de construir un liderazgo opositor en contra del régimen criminal chavista que sea capaz de sacar al régimen criminal chavista del poder. No es tanto si Ramos Ayub o los partidos políticos o Enrique Capriles y
y la plata de Fede Cámaras la soportan, o la apoyan o no en cualquier cosa. La capacidad que tenga realmente ella de movilizar esa oposición en un sentido que no es el electoralista. Y otra vez va a parecer que es algo en contra de ella, y yo no quiero caer otra vez en la crítica a María Corina por criticarla, sino que definitivamente no está consiguiendo no está consiguiendo el apoyo necesario, o no está consiguiendo realmente la credibilidad necesaria dentro de la oposición para que eso obligue a los actores políticos opositores a hacer lo que ella dice que hay que hacer. Entonces, simplemente no es la líder de la oposición. Ni siquiera la de la oposición que no está dentro de los partidos políticos. Porque yo creo que no es determinante ahora mismo ni siquiera su opinión con respecto a este tema. Y bueno, fíjate, hablando de su opinión también, tú mencionaste algo, ¿no? Al principio de la conversación, de que justamente lo lógico sería, bueno, armar más bien un caso fuerte ante la Corte Penal, ante las Cortes, ¿no?, internacionales, respecto al Esequibo, y de esa manera, bueno, seguir, por así decirlo, el camino institucional a nivel internacional, ¿no? Y María Corina está de acuerdo con esta postura. De hecho, es básicamente lo que ella ha dicho a través de sus redes sociales. Sin embargo, le sacaron un mensaje que publicó en el año 2018, en donde decía que la Corte no tenía ningún tipo de injerencia en Venezuela, por lo que su decisión no tenía relevancia. ¿Cuál es la vía acá realmente, Carlos? O sea, ¿tenemos que seguir en el camino de la Corte o hay que buscar otro tipo de alternativas? Porque ese cambio de discurso a mí también, la verdad, me confunde. No me sorprende, pero me sigue confundiendo, pues. Mira, el problema es que el Esequibo no se va a recuperar de manera pacífica. Y eso es una realidad que tenemos que entender muchísimos. Y que tampoco va a ser el régimen criminal chavista el que, a través del uso de la fuerza, recupere el territorio que se nos robó. Difícilmente Venezuela, así tenga todos los argumentos del mundo, va a poder recuperar de manera pacífica esa cantidad de kilómetros cuadrados que se le robó en el pasado. Y aunque a muchos políticos no les guste decir estas cosas, porque a nadie le gusta hablar de una guerra, la única razón, la única manera de recuperarlo es a través de una guerra. Yo no creo que el régimen criminal chavista tenga la valentía de iniciar una operación bélica para recuperar ese territorio que se nos robó de manera ilegal. Y que no vamos a recuperar a través de mecanismos legales porque Guyana no está dispuesto a entregar. Entonces, en mi opinión, ese es el camino. No creo que sea bajo el régimen criminal chavista que se le pueda hacer frente de manera soberana a través de nuestras Fuerzas Armadas a este robo del territorio por parte de Guyana, pero sí creo que en algún momento, cuando se retome el Estado de Derecho, el hilo constitucional de la República de Venezuela, cuando se pueda defender nuestra soberanía y cuando tengamos unas Fuerzas Armadas que no esté al servicio de un régimen tiránico, que no esté en manos del narcotráfico y que el alto mando militar no tenga cargos civiles en los que están más ocupados en robarse los recursos del Estado que de defender la soberanía nacional, que son unos corruptos, pues ahí podremos recuperar el territorio, vuelvo y repito, a través del uso de la fuerza, porque es la única manera de recuperar ese territorio. Y de hecho, mira, eso es tan cierto. En estos momentos estamos viviendo dos conflictos, no que obviamente hay muchos más, pero los dos más importantes o de los que la gente habla son justamente el que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania y el que está ocurriendo entre Israel y Hamas. Rusia y Ucrania, para quienes no lo sepan, habían firmado un tratado en donde Rusia les respetaba la soberanía a Ucrania si ellos entregaban todo el arsenal nuclear que tenían para los años 90. Y evidentemente ese acuerdo se cumplió. Ucrania entregó absolutamente todo, y aún así, con todo y que eso estaba escrito, Rusia decide hoy por hoy invadir a Ucrania. Israel y Hamas tenían un acuerdo de cese al fuego, y ese acuerdo que estaba en escrito lo violó Hamas. Es decir, lo que está diciendo Carlos respecto a que esa letrica, como que al menos que se ejerza por la fuerza, estoy totalmente de acuerdo. Allí no hay
ningún tratado ni ninguna orden internacional. Eso más allá de esa letra, no, al menos que las dos partes decidan cumplirla de manera voluntaria, eso no sirve absolutamente nada. Pero Y yo veo a Guyana definitivamente, Guyana está decidida a no entregar ese territorio por vías legales ni pacíficas. Entonces, pues, ni referéndums, ni juicios en los que Venezuela va con una pírrica defensa en lo jurídico, porque el régimen criminal es inútil en todos los sentidos del mundo, y ni siquiera para defender el territorio nacional y la soberanía de la República de Venezuela, pues, se esfuerza, ni siquiera sirve para eso. Pues van a ser relevantes o van a evitar que Venezuela, para poder recuperar ese territorio, tenga que ir a una guerra con Guyana. Y hay algo muy llamativo en todo esto, porque Chávez, cuando estaba en vida, utilizó justamente a Venezuela como la especie de chequera, ¿no? De billetera para financiar absolutamente a todos los demás países y así comprar sus votos en todos estos organismos internacionales. Pero al momento de hablar del Esequibo, Carlos, la gran mayoría de estos, que supuestamente eran aliados incluso de la tiranía, se están colocando al lado de Guyana, entre ellos incluso el mismo Lula da Silva, o sea, para que tengamos una idea. ¿A ti o cómo tú ves justamente estas posturas? ¿Te sorprenden o cuál es el motivo detrás de esto? Mira, el chavismo es una organización criminal y el CARICOM se convirtió en una plataforma para que el chavismo tuviese territorios en el Caribe desde donde traficar droga y lavar dinero a través de bancos de un origen bastante turbio, y en paraísos fiscales o en islas pequeñas del Caribe que tenían votos dentro de la Comunidad de las Naciones de América, dentro de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Chávez, Guyana, además hay que entenderlo, históricamente pertenece a la región del Caribe, no pertenece a Sudamérica. Ellos tienen más lazos culturales y lingüísticos con esas pequeñas naciones del Caribe y con las islas del Caribe y las Antillas, más que todo. Y Guyana también fue una plataforma para que el régimen criminal chavista lavara dinero a través de la corrupción con los contratos que no cumplieron del CARICOM y, por supuesto, con un montón de delitos como el narcotráfico y la minería ilegal que se blanqueaban desde estos países y le daban respaldo al régimen criminal chavista con votos en los organismos internacionales. La gente también piensa esto de que, bueno, Chávez les regalaba petróleo para que les dieran votos en los organismos internacionales. Mira, no solo petróleo. Hay un montón de islas del Caribe que pertenecen al CARICOM que sirven como plataforma para el narcotráfico. Les recuerdo que a los sobrinos de Cilia Flores los agarraron en una isla del Caribe con un montón de drogas para venderlas. Cierto. O sea, no fue en un país grande, continental de América, los consiguieron en islas. La cantidad de islas que son usadas como plataformas para el narcotráfico o sus entidades bancarias para lavar dinero de la corrupción es inmensa. Y esos países lo permitieron porque les llegaba el dinero del régimen criminal chavista. Sí, y bueno, y que ahora estén en contra del régimen criminal chavista, eso, bueno, habrá que verlo porque si bien ya no están... que tienen algunos negocios también con Guyana, o sea, porque sí, eso es lo que yo no entiendo. Se supone que lo que hizo el régimen fue comprar estas voluntades. Yo lo que estoy percibiendo es que como el régimen de verdad no tiene dinero para seguir comprando este tipo de cuestiones y ya el régimen chavista fue muy mala paga, Venezuela tiene contratos que no cumplió con estos países y tiene demandas internacionales impuestas por un montón de países del CARICOM, porque Chávez le prometió un montón de cosas que no cumplió. Entonces ahora Guyana, que es, por cierto, hay que decir una cosa, yo no tengo nada en contra de Guyana ni de los guyaneses, ¿no? Yo sigo creyendo que ellos, la República Cooperativa de Guyana está usurpando un territorio que es de Venezuela, pero más allá de eso, pues los guyaneses, muy bien con ellos. La cuestión es que Guyana ahora es el país con mayor crecimiento económico del mundo.
los índices de crecimiento económico son los más altos del mundo, porque hasta hace muy poco eran muy pobres y ahora tienen un montón de petróleo en sus manos y eso ha hecho que el Estado de guyanés adquiera un montón de dinero y el crecimiento del Estado como tal y del país ha sido enorme. Entonces, Venezuela, arruinada por los chavistas, y Guyana creciendo económicamente, también siendo una posible potencia petrolera en el futuro, por supuesto que va a tener más amigos que Venezuela. Porque si este te debe plata, si los chavistas le deben plata a todos esos países del CARICOM y Guyana, que no les debe nada, les puede vender petróleo o puede comercializar con ellos cualquier tipo de hidrocarburo, de los que están en esa zona muy rica en hidrocarburos, pues por supuesto que se van a ir con Guyana. Claro. Porque Guyana ahora puede ser la gallina de los huevos de oro. En cambio, Venezuela, los chavistas, no ni siquiera Venezuela, porque hay que decirlo, los venezolanos no somos así, los chavistas, que son ladrones y malapaga, quedaron mal con todos esos países del CARICOM. Y bueno, Carlos, ya para ir finalizando, hay una jugada que a mí me llamó mucho la atención, que estaba leyendo, porque Guyana está hablando de seguir justamente el tema de los diálogos, para buscar justamente vías pacíficas en todo este asunto, más allá incluso de la Corte Internacional, ¿no? Pero habían dicho que, bueno, que colocaran o que dialogaran en una mesa de negociación administrada por Cuba, moderada por Cuba, el principal aliado de Venezuela. Esto, si me lo preguntas, esto es una jugada brillante por parte de Guyana. Es brillante. Cuba, claro, en el pasado se colocó del lado de Guyana, pero Cuba es además el principal aliado de Venezuela. No, Cuba es el principal aliado de cualquiera que tenga plata para financiar la revolución socialista en Cuba. Hay que tenerlo claro. Sí, pero se le venden al mejor Cuba, postor. La incidencia que tiene Cuba en Venezuela, me atrevo a decir que es mayor que en cualquier otro país. O sea, ellos controlan allí incluso el tema militar, controlan incluso el tema de las cedulaciones. Porque el régimen criminal chavista se bajó los pantalones con el régimen cubano. O sea, ellos decidieron que Cuba violara la soberanía de Venezuela de todas las formas posibles, porque así son los chavistas, cobardes desde nacimiento. Pero que Cuba sea un mediador no cambia absolutamente nada. Obviamente. Pues Cuba siempre ha estado del lado de Guyana en el reclamo del Esequibo. O sea, pero por eso, en este caso, tomando en cuenta que quien está en el poder es Nicolás Maduro, obviamente si fuese un gobierno distinto, allí sí no tendría sentido. Pero ¿qué va a decir Maduro? Cuando no, es que no confiamos en ese moderador. O sea, vamos a estar claros. Mira, es que de todas formas, el moderador que sería Cuba en ese caso hipotético, pues se le va a vender al mejor postor como están acostumbrados los cubanos. Cualquiera que le envíe petróleo y hidrocarburos gratis o de manera más barato, pues por supuesto que Cuba va a estar ahí con ellos, porque mira, cuando el régimen criminal chavista se arruinó la economía venezolana, ellos empezaron a buscar financistas en otras partes. Los cubanos son expertos en eso. Ahorita tienen a ANLO en México, correcto, que es prácticamente el que le está haciendo de líder latinoamericano, financista en lo político, en lo ideológico y también en lo económico al régimen cubano. Ya mataron a Chávez, crearon a ANLO. Y a Petro en Colombia. Y a Petro en Colombia. Lo que pasa es que Petro, pobrecito, no pega una. Pero porque afortunadamente la sociedad colombiana es mucho más madura que otras sociedades en Latinoamérica y sobre todo el quinto poder, que es el periodismo, los medios de comunicación, le han sabido hacer la guerra al criminal Petro. Totalmente. Entonces, bueno, difícil. Con Petro la tienen difícil también. Sí, la tienen difícil, pero él también ha servido como esta especie de vocero internacional. Él quería ser canciller de Maduro. Él quería ser canciller de Maduro, pero no ha podido. Le salió mal. A mí me encanta todo lo que le está pasando a Petro, de verdad. Ojalá a todos los socialistas les vaya como a él. Está bien, a mí también. Ojalá que a todos los socialistas les vaya como a él. De verdad que te agradezco mucho, Carlos, por haberme acompañado de Giro a la Derecha para conversar de este circo electoral que hubo el día de ayer. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Bueno, era Carlos Espinosa, activista liberal, comentándonos sobre el gran plebiscito, el gran referéndum consultivo que hubo ayer en Venezuela y realmente la incidencia que esto puede tener a nivel internacional en las cortes o para el reclamo del Esequibo utilizando otro tipo de vías. Realmente yo creo que cualquier persona con los dedos frente se va a dar cuenta que esto no fue más sino un show barato más del régimen para legitimarse y para tratar de conseguir apoyos de algún tipo.
Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.